bendiga, hermana iglesia. Ahora están contentos. Ahora están gozosos. Ahora sabemos que Dios es bueno. Dios es bueno o no es bueno. Amén, Dios es bueno. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a elevar una oración, bendito sea el nombre del Señor. Eterno y soberano Dios, digno de gloria, de honra y de alabanza, Señor. Te adoramos, Padre eterno, Dios de toda consolación. Poderoso en obras y maravillas, Rey de gloria, Señor. Padre amado, Señor, nos disponemos, Padre amado, a escuchar tu palabra, a que tu palabra, Señor, se riegue como la lluvia, Padre amado, en nuestros corazones, en nuestras tierras, Señor. Y que esa lluvia, Dios eterno, Señor, cale en lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, brotando en raíz, Señor, el fruto, Señor, de tu Espíritu, Padre, con la buena semilla, Rey de gloria, Señor, para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas como realmente usted desea de nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que todo brujo o bruja, Señor, toda obra contraria de las tinieblas, Padre amado, toda oración contraria, Señor, toda ataque a la mente, toda influencia satánica, Padre amado, Señor, todo espíritu que comience a molestar, Señor, a interrumpir el culto para que tu palabra no sea predicada, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Que solamente tu Espíritu, Señor, con tu palabra, reina y gobierna, Señor, no solamente es tu nombre. Vamos a leer un texto bíblico, un verso muy conocido. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Un verso muy conocido. Y muchas veces muy conocido, pero muy mal comprendido, mucho menos vivido. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Un verso muy conocido, mal interpretado y no vivido. ¿Ven? Leemos la lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así, 1 Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, ha dicho el Dios Todopoderoso. Denle una fuerte alabanza al pueblo de oración, que bendito sea el Señor. Vamos a estar hablando bajo el tema la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Y a su nombre? ¿Cuántos son santos aquí? ¿Cuántos son santos aquí? ¿Cuántos son santos aquí? 2 o 3 nomás. Amén. ¿Y el resto? Vale. La santidad de Dios. Un tema que en cierta forma o manera la iglesia entiende o comprende, pero no lo interpreta muy bien. Y tampoco lo vive como realmente enseña la palabra de Dios. Como siempre, en la palabra de Dios hay gente que lleva todos los extremos de su nombre. Hay gente que todo, hablando de santidad, todo lo lleva al extremo. Como por ejemplo, decir que el hombre de Dios, el santo de Dios,
no puede reírse mucho porque eso ya no es de parte de Dios. Como el santo de Dios no puede ni saludar a alguien, un pecador, llamémosle así, porque ya se está contaminando. Siempre existen los extremos. La gente lo lleva a los extremos. Por un lado está lo que dicen que como el hombre es santo, no puede andar hasta con mucha risa porque ya eso ya es pecado o provocas al pecado. Por el otro extremo está que como tú eres un santo de Dios, eres un siervo de Dios, no puedes dar la mano a un cachelito ni abrazarlo porque ya te estás contaminando. Siempre existen estos extremos. Y hay que conocer la palabra de Dios para saber lo que sabe. Hay otros que creen y piensan que la santidad de Dios, bendito sea el nombre del Señor, es que no puedes hacer nada. O sea, en pocas palabras, o sea, hay gente que ve hasta los demonios en la sopa. Una mosca se le cruza en el comedor, es un demonio. Son tan santos que todo para ellos es diabólico. Todo para ellos es diabólico. Llegan 10 minutos después del trabajo y le echan la culpa al diablo. No saben que son ellos que se quedaron dormidos porque se amanecieron en el teléfono. O sea, como son tan santos, en todo lugar ven a los demonios y al diablo, que el Señor lo recuerda. Siempre hay estos tipos de conceptos, hermanos, que se van fraguando, diseñando, armando en cuanto a la palabra de Dios. Pero el problema es que nosotros no pedimos a la palabra, sino que nos dejamos llevar por lo que escuchamos por ahí. Y a su nombre. Hay que reconocer que cuando hablamos de la santidad de Dios, no es lo mismo la santidad de Dios que la santidad en los creyentes. Hay que ser claro en eso. Porque la santidad de Dios es una santidad absoluta y plena. La Biblia dice que no hay tinieblas en Él, no hay maldad ni oscuridad en Él. Pero nosotros sabemos perfectamente que no es así. ¿Y a su nombre? Sabemos perfectamente que no es así. Dios es santo en su carácter, en su voluntad, en su poder y en su nombre. Por eso lo conocen como el Santo de Israel o el Santo. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Pero tanto la palabra griega como la palabra hebrea para santo prácticamente dice lo mismo, con la única diferencia que en el Nuevo Testamento añade a la palabra griega santo es dignos de Dios, porque normalmente santo significa apartado, consagrado, dedicado para algo específico. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? O sea, Dios nos saca del mundo, nos llama, nos consagra y con eso somos dedicados a Dios. O sea, la palabra santidad es apartado, consagrado o dedicado a Dios. Entonces, cuando ustedes dicen que usted y yo somos santos, la palabra nos dice que somos santos, lo que nos está diciendo, ustedes han sido apartados para Dios, han sido consagrados para Dios, para algo específico en Dios. Todos los instrumentos del templo eran ungidos y eran dedicados a Dios. Cada instrumento en el tabernáculo, cada instrumento en el tabernáculo, la cuchara más pequeña, las pinzas para sacar el carbón, todo era consagrado a Dios. Y todo tenía una función específica. Y todos servían para Dios. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Entonces, así mismo en el cuerpo del Señor. ¿Y a su nombre? Pero la santidad, hermanos, en el creyente, o sea, yo no soy santo porque la Biblia dice que soy santo. No es así, hermanos. No.
El creyente que es santo, que vive en santidad, tiene la esencia de Dios dentro de él. Parte de Dios habita en él. Parte del carácter santo de Dios habita en el creyente. Y a su nombre. Tiene esencia de Dios en él para que se pueda llamar santo. No es porque la Biblia me dice que yo soy santo, yo digo que soy santo. No, yo tengo que tener la esencia de Dios, parte del carácter de Dios, de su santidad, para yo decir que soy santo. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Y una alabanza fuerte a Dios que vive en él. Ahora, si nos vamos a la Biblia y miramos las cosas, ser santo o tener santidad, bendito sea el Señor, no quiere decir que usted es un hombre que nunca peque. Eso no existe, hermano. O sea, usted puede cometer errores como ser humano, sí, y puede seguir siendo santo. Lo que no se puede seguir siendo santo es llevar una vida de pecado, porque ahí se pierde la santidad. Cometer errores, fallas, como todo hombre lo comete, o como los grandes hombres de Dios lo cometieron, eso es una cosa. Y otra cosa es llevar una vida de pecado que no le agrada a Dios. Son cosas diferentes. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Por ejemplo, vamos a 1 de Reyes 8:46. Primera de Reyes 8:46. Vive Cristo para siempre. Y a su nombre. Lo tenemos. Mira lo que dice, 1 Reyes 8:46. Si pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque, o sea, todos pecamos. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga el bien, no hay quien te busque. Eso está claro en las escrituras, hermanos. Eso está claro en las escrituras. O sea, humanamente todos pecamos. Todos. Pero una cosa es algo que se te sale de las manos porque no puedes dominar, y otra cosa es vivir en pecado. Que son cosas muy diferentes. ¿Y eso no? Entonces, una parte de la santidad es que el hombre de ley va a cometer errores. De ley va a haber momentos que se va a dejar por su emoción y va a fracasar en algo. ¿Y eso no? Pero eso no quiere decir que dejó de ser santo o que ya se apartó la santidad de usted. Ahora escuchen. Santidad significa apartado. Obviamente, cuando hablamos de apartado, hablamos de apartados del mundo. Amén. Aunque nosotros vivimos en este mundo, nos relacionamos con gente mundana, con gente impía, con gente mal hablada, pero Dios le apóstol Pablo, que aunque militemos en este mundo, no pertenecemos al mundo. Amén. Entonces, cuando hablamos de separado, hablamos que Dios nos separó del mundo para Él. ¿Y a su nombre? Y una cosa es estar en el mundo, cometer un error, cometer una falla, y otra cosa es estar en el mundo y vivir como el mundo. Ya son cosas muy diferentes. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Son cosas muy, pero muy diferentes que no tienen nada que ver con eso. Ahora, cuando hablamos de ser santo o aportar la santidad de Dios, hablamos de hombres que de ley van a cometer errores, como humanos que somos. ¿Y a su nombre? Porque el hecho de que usted tenga a Dios adentro, tenga el Espíritu Santo adentro, eso no lo hace que usted va a ser un hombre perfecto, moralmente hablando, porque humanamente nadie es perfecto moralmente, nadie, solamente Jesús. Y aparte de él, vale de contar. El mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro cometieron errores. Y eso no dejó de ser apóstoles del Señor. ¿Y a su nombre? Entonces, cuando hablamos de santidad, hablamos de personas que han sido separadas del mundo para un servicio en Dios. Hablamos de personas que, aparte que se separaron del mundo, son dedicadas exclusivamente a Dios. O sea, el único que lo puede usar a usted es Dios, nadie más. ¿Y a su nombre? El único que lo puede
Dios, nadie más. Nadie más lo puede usar usted. Ahora, si un demonio lo usa, tenga cuidado con esas influencias. Porque esas influencias se le pueden meter y pueden llegar a ser posesión. Cuando hay influencia se puede reprender. Pero cuando ya hablamos de posesión, ahí hablamos de exorcismo. Eso no. Son cosas muy diferentes. Ahora, hermanos, continuando. Por ejemplo, vamos a Eclesiastés 7:20. Miren lo que enseña la palabra de Dios en Eclesiastés 7:20. Vive Cristo para siempre. Eclesiastés 7:20. ¿Dónde tenemos? Miren lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, el hombre santo de Dios va a cometer errores. De su nombre. Puede pecar. Porque no es perfecto. O sea, hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Porque quizá alguien puede decir por ahí, el hombre es santo, no comete errores, pero cometió un error, cayó en desgracia, se apartó Dios de él. No, hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿A su nombre? Una cosa es un error y otra cosa es vivir fuera de lo que la Biblia enseña. Otra cosa es pecar deliberadamente. ¿A su nombre? Es muy diferente. Denle una alabanza fuerte a Dios que vive. Vive Cristo para siempre. Vamos a leer un texto más, hermano. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Un verso muy conocido, el verso 8. Mira lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, sí lo somos, hermano. Sí lo somos. Sí lo somos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, bendito sea el Señor, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. Amén. Y su palabra no es en nosotros. O sea, decir yo soy santo y no cometo errores, no tengo falla, yo no peco, que Dios tenga misericordia de ti. Porque realmente la palabra de Dios no es en mí. ¿Es su nombre? ¿Es su nombre? Decir, sí, cometí un error, sí, me aloqué en esta decisión, sí, me dejé llevar por mis sentimientos, mis emociones o el corazón, escuché una voz increíble que era de Dios y fracasé, pero arrepentirme para que Dios me restaure, eso es santidad. ¿Es su nombre? Eso es santidad. Entonces, si entendemos bien lo que la Biblia nos está diciendo, que santidad no es un hombre perfecto, no es un hombre que no tiene pecado, más bien la Biblia nos enseña que sí tenemos pecado, que no somos perfectos, que tenemos errores. Entonces, ¿cómo yo soy santo? ¿O cómo sé yo que soy santo? Ahí lo quiero ver. ¿Cómo sé que soy santo? Si yo cometo errores. Dale una alabanza a Dios que vive. ¿Cómo sé que soy santo? Si yo cometo errores. Me dejo llevar por mis emociones.
Dije esto es de Dios y de repente fracasó. Me equivoqué. ¿Cómo sé que soy santo? Si no soy perfecto. Vamos a la palabra. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Sea bendito el nombre del Señor. Bueno, vamos a ver, miren lo que dice. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció de sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Una de las evidencias que yo puedo percibir en mi vida, que aún teniendo errores, fallas, fracasos, aún la santidad de Dios está en mí, es que esa sangre de Cristo me ha limpiado de una mala conciencia. Porque yo puedo ser santo, cometer errores, pero maquinar cosas malas en la mente, perdóname, eso es algo diferente. ¿Eso no? El hermano me puede hacer algo a mí, pero maquinar en la mente con un contraataque, ya estamos hablando de otro tipo de nivel. Tranquilidad. Eso no. Eso no. O sea, hay que diferenciar todo eso. ¿Y a su nombre? O sea, si cuando la sangre de Cristo me limpió de la mala conciencia de obras muertas, de pecado, si yo puedo decir, en cierta forma, que aún guardo la santidad. ¿Y a su nombre? Vamos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. El verso 20. Romanos 6, 20. Vamos a leer el 20 en adelante. Romanos 6, 20. ¿Lo tenemos? Vamos a leer. ¿Lo tenemos? Vamos a leer espacio para poder entender. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, de la vida pasada. Porque el fin de ellas es muerte. Hebreo decía que Dios nos limpia la conciencia de obras muertas. Y nuestra vida sin Cristo era una vida de obras muertas. Amén. De las cuales dice, os avergonzáis. Pero mira lo que dice el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, cuando yo veo que mi vida aún sagrada de las cosas del mundo, la santidad de Dios me tengo. Cuando yo veo que el mundo me atrae, la santidad de Dios me tengo. Cuando yo veo que están en la esquina tomando y yo quiero estar allá, la santidad de Dios me está en mí. Porque esas eran obras de una vida muerta. Dice, de la cual os avergonzáis. Pero más ahora el fruto de esa vida en Cristo es la santificación. O sea, yo puedo cometer errores, pero desear estar en una cantina, en la esquina tomando, eso ya, hermano, ya no es santidad. Ya eso es obra de la carne. Ya eso no. El Espíritu de Dios en nuestras vidas está apagado.
y se levanta el viejo hombre con sus deseos carnales, con sus deseos pecaminosos, que anhelan lo del mundo. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, miren lo que dice el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ojo, usa dos palabras. Libres del pecado, pero siervos de Dios. No neutro. Sí, el Señor me libertó, pero tampoco es que le estoy sintiendo, pero ahí voy, digo. No, aquí no es neutro, hermano. Aquí nadie puede estar en el aire. O somos siervos de Dios, o el que sabemos nos gobierna. Y a su nombre. Y a su nombre. No, es verdad que no le estoy sirviendo, pero de igual yo oro. De igual estoy buscando. Sí, gloria a Dios por eso. Pero no hay vida intermedia. O somos de Dios o del que sabemos. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, libertado del pecado, pero siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora, si yo no tengo como fruto santificación, no soy santo. No lo soy. Perdón, pero así hable bien y me pare en cabeza, no lo soy. Así profetiza, no lo soy. No lo soy. No lo soy. Eso no. Entonces, si Cristo me limpió con su sangre, cuerpo completo, ahora soy siervo de Dios. Tengo que mostrar ese fruto, santidad, apartados del mundo, consagrados para Dios. Pero si yo no muestro eso, no hay santidad en mi vida. No lo hay. Y eso no. Dice la Biblia que sin santidad eso no. Y eso no. Vamos a ver un texto más. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Para entender un poquito mejor. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a la iglesia de Tesalónica. Vive Cristo para siempre. Mira lo que dice. Y este es el primer punto de lo que quiere decir apartados para Dios, consagrados para Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? O sea, más bien Dios nos separó de eso. Por eso dice, apartados de esa inmundicia, somos de Dios. Por eso dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahora, si hay en el creyente inmundicia, no hay santidad en él. Eso no hay santidad. Y no hablamos de inmundicia tanto en obras, porque también hay pensamientos sucios, hermanos. También hay pensamientos inmundos. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Entonces, yo como ser humano, con todo falla, con todos mis errores que tengo, y a su nombre, pero no tengo esto que la Biblia me detalla, yo te puedo decir que aún conservo santidad. Con todos mis errores, con todas mis fallas, con todo pecado que pueda tener, pero si no guardo lo que la Biblia me enseña que tengo que despreciar, te puedo decir que guardo santidad. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado.
Dios nos sacó de esa mala vida de obras muertas a traernos como siervos de Dios el fruto de la santidad. Con tus errores, con tus fallas, decidimos guardarlo para Dios. De su nombre. De su nombre. Hay que conocer, hermano, la palabra. Hay que conocer. Porque también la gente, muchas personas, se van al extremo con la ropa cuando hablan de santidad. Hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que tener mucho cuidado. Es verdad que lo que enseña la Biblia sobre el pudor y la modestia a la hora de vestirse, pero hay gente que se pasa. Hay gente que se pasa. Hay gente que si me ve así como estoy ahorita, con esta camisa mocha, me condena. Porque tengo que estar hasta acá, pero camisa más larga. Pero bueno, esa es otra historia. Pero para poder entender, hermanos, para poder entender santidad, apartados del mundo, consagrados a Dios, dedicados a Dios, útil solamente como vaso para ser usado por Dios, nada más. Si usted lo usa el que sabemos con pensamientos malos, hay una santidad de Dios. No hay santidad de Dios. No lo hay. Y esa influencia, tenga cuidado, porque esa influencia puede ser posesión. ¿De su nombre? ¿De su nombre? Tenga cuidado. Porque la influencia, si usted no sabe lo que es una influencia demoníaca y vive creyendo que eso es normal en usted, pensamientos raros, malos, esos pensamientos pueden terminar en una posesión. Y cuando hablamos de posesión, hablamos que usted no tiene carácter, no tiene voluntad para dominarse a sí mismo, más bien el enemigo lo domina a usted. Y ahí no es simplemente una oración, un culto en la casa, un dosier con aceite, no. Eso es otra cosa, eso es liberación. Eso no. Influencia se reprende, posesión es liberación. Hablamos de otra cosa diferente. Amén. Bueno, para no salirnos del tiempo. Ahora, hermanos, entendemos esto. ¿Amén? No lo escucho. Los dados también. No sé. Hay muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. Pero entendiendo lo básico. ¿Qué es santidad? Apartado del mundo para Dios, obviamente, pues, ¿no? Consagrado para Dios y para algo específico en Dios. Ahora, después que yo me aparto para Dios, me consagro a Dios, me dedico a Dios, lo primero que hay que hacer es el llamado santo para Dios, lo que leímos. Porque Dios no nos llamó para inmundicia, sino para santificación. ¿De su nombre? ¿De su nombre? Entendiendo un poquito el contexto, ¿cuántos son santos aquí? ¿Cuántos son santos aquí? Delante escuché como 3 o 4 que dijeron amén. No es mucho. Y ahorita bajó todo esto. Claro, no lo vuelvo a hacer.
Claro, pero escuche algo. El enemigo sabe a quién ataca. El enemigo sabe perfectamente quiénes son los que oran, los que obedecen, los que más se guardan para Dios, con fallas y errores y todo, los que más se guardan para Dios. Amén. Y si el enemigo mucho ataca la mente de una persona, es porque sabe que ahí está su debilidad. Y a más allá de que el enemigo ataque, es porque la carne se está levantando. O sea, el enemigo te puede atacar, pero sabe que tu vida es espiritual. Sabe que no va a tener mucha opción ese ataque, porque tú rápido lo reprendes. Pero cuando hay carne, subicos y salticos en el hombre, lo atrapa rápido y lo comienza aquí. De aquí baja acá, y de acá viene al hecho. Y dice Santiago, por el verso 15, por ahí 1, 15, 14, y el pecado da luz y la muerte. La muerte. ¿Ya su nombre? Acerca de la vida de Job. ¿Ya? La vida de Job. Claro. Era temeroso de Dios, santo, Apartado. apartado del mal. Pero sin embargo, necesitaremos para Dios, ¿no? Fue igual para que Dios no permitió. Por supuesto. Explíqueme acerca de eso. ¿Perdón? Explíqueme acerca de eso que me permitió. De la vida de Job. La vida de Job. ¿Qué quiere que explique más así? Porque todo el sufrimiento que tuvo fue por causa de Dios, no fue por un pecado de él en sí. O sea, miren, ese hombre fue santo, y no lo digo yo, el mismo Dios da testimonio de eso, santo, puro, apartado de mal, no lo dice el hombre, el Dios da testimonio de eso. Pero ese hombre santo sufrió, padeció, Bildad y los amigos le decían, estás en pecado, por eso te pasa esto. Dice la Biblia que él guardó su integridad. Entonces, cuando hay problemas, dificultades, que usted sabe perfectamente que no es por pecado, usted guarda su integridad. Y Dios va a hablar por usted, así ese es mi siervo, como lo hizo con Job. Pero cuando mi vida es desastrosa, y por consecuencia de una vida desastrosa, por no guardar la palabra, me vienen esos males, yo no puedo culpar a Dios, porque eso es por mis malas obras que viene eso. O que la gente te señale y te diga, sí, tú estás eso porque es pecado, tú hiciste eso. Que la gente haga lo que quiera. Pero Dios sabe, y yo creo que Dios está nada mal. Por lo tanto, me guardo limpio y no te Dios. Ahora que trato, Dios va a sacar la cara para mí. ¿Y su nombre? Ahora, hermanos, escuchen, porque ser santo, hermanos, no es simplemente decir, bueno, de verdad, yo ya no me drogo, yo ya no fumo, no insulto y muchas cosas más. Ya por eso yo creo que soy santo. No, hay una lista larga, hermanos, más de 30 puntos. Por el tiempo, pero vamos a ver, pero si vamos a tocar unos cuantos. Primero el llamado, como lo mismo, 1 Tesalonicenses 4:7. Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Primero, para estar ahí. Ahora, hermanos, mira, Lucas 1:75. Lucas 1:75. Lucas 1:75. Vive Cristo para siempre. Vamos a verlo. ¿Qué dice Dios, hermano? Ya, aquí está hablando de Abraham. Sabemos cómo fue la vida de Abraham. Se le hizo una promesa, ¿verdad? Le va a dar un hijo. La mujer le dijo, mira, ya han pasado como 12, 13 años. Ahí está mi siervo Agar, y el otro mi mandado, viviente con la mujer. Ya usted sabe qué pasó, ¿no? Con la sierva egipcia, con Agar. Y mandado el hombre de la mujer le dijo, coge la sierva
y el hijo que tenga es como que fuera mío y el otro que un mandado y lo hace, y sabe el problema que trae. Sí sabe el problema que se armó en la casa después. El problema de Sara y Agar, Ismael con Abraham. ¿Sí sabe? Eso fue un problema de él. Y ese problema de él lo arrastró al hogar. ¿Ya su nombre? Él lo arrastró al hogar. Él no puede culpar a Dios, hermano. No lo puedo culpar. Él se dejó llevar, se apresuró a la promesa. Dijo, bueno, si no viene de parte de Dios, yo la cojo por acá. Y trajo conflictos grandes, hermanos. Mira lo que dice: en santidad y justicia delante de todos nuestros días. En santidad, o sea, todos los días apartados, todos los días consagrados para Dios. Todos los días. O sea, después de que Dios me llama, ¿verdad? Me aparto del mundo. El primer punto para mi llamado es que yo tengo que ser santo. Es que tengo que demostrar ese llamado. ¿Cómo lo demuestro? Todos los días apartándome de mí. Todos los días no haciendo lo que el mundo dice. ¿Y eso no? O sea, esto no es algo de que Dios ya me llamó, acerqué al Señor, hice la oración de fe, incluso me bauticé, dije por ahí, ya con esto toda mi vida de santidad. No, es todos los días guardarnos de ese mundo para Dios. ¿Eso no? Es todos los días guardarnos de ese mundo para Dios que vive y reina. Por ejemplo, vamos rápidamente, hermanos, Romanos 1:4. Tiempo corre, hermano. Romanos 1:4. Romanos capítulo 1, verso 4. Estamos ahí, hermano. Mira lo que dice: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora, está hablando de Cristo, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en Cristo, dice la Biblia que murió. Y como su palabra lo dice, Espíritu Santo. Si este cuerpo, según Corintios, es templo del Espíritu Santo, y aquí mora el Espíritu Santo, quiere decir que este templo es santo. O sea, no basta con que exteriormente hablando mi cuerpo ya no haga cosas malas, sino internamente mi cuerpo tampoco lo haga. ¿Eso no? Porque es fácil decir: yo ya no fumo, no robo, no insulto, no digo malas palabras, ya me porto bien, todos los días voy al culto con mi Biblia, todo bonito. Pero lo interno, hermanos, lo interno, ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Eso no? Entonces, es adentro, hermano, adentro. Mira lo que dice 2 Corintios: vive Cristo para siempre. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Amén. 2 Corintios, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. El verso 12, vamos a leer. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios
no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. No basta con decir, este cuerpo ya no fuma ni roba lo que hacía antes, sino es de conducirnos también. Es de conducirnos también todos los días. En medio de ese mundo mal y perverso, en medio de donde hay amigos que quizás consideramos bastante porque nos conocemos de años, pero no conocen a Cristo, y en sus bromas nos quieren inducir al pecado, o en sus bromas nos quieren llevar a pecar. Hay que sabernos conducir también. También hay que saberse conducir. Segunda de Corintios 31, 18. Perdón, Crónicas, segunda de Crónicas, perdón. Segunda de Crónicas 31, 38. Segunda de Crónicas 31, 18. Aleluya. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 31, 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. No tenemos nada. Miren lo que dice. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad, ¿qué cosa? Niños y niñas, hombres y mujeres, todos se consagraban para Dios. ¿A su nombre? No, hay que se consagra el predicador porque él tiene que estar al frente. O sea, ni participe. El maestro, porque tiene que tener palabra de Dios. Ni cuenta me toma. Que se consagre él. Después que Dios me llame. Está en la iglesia, pero es después que Dios me llame. Ahí es otra cosa. Y nadie se salva de la santidad. Todos tenemos que ser santos. Absolutamente todos. Niños, niñas, hombres, mujeres y ancianos, para servir a Dios. Eso no. Ahora, de pronto alguien diría, bueno, yo me quiero servir a Dios, pero tengo miedo a fallarle, tengo miedo a fracasar, me da miedo volver atrás, y si yo me meto con Dios, ya es algo serio, es algo definitivo, no puedo andar con juego. Si tenemos ese pensar, nunca le vamos a servir a Dios. Jamás le vamos a servir a Dios. Vamos a hacer cosas bien. Pero si yo le digo, Señor, yo te quiero servir, pero usted sabe que yo tengo fallas y errores, pero quiero que tú me ayudes. Y a su nombre, pero quiero que tú me ayudes, porque te quiero servir. Dios ve la sinceridad en el corazón del hombre, y Dios lo ve. Y Dios lo ve. Pero ese hombre, esa mujer que Dios manda, tiene que demostrar que ha sido lavado en la sangre de Cristo y que la conciencia mala ha sido muerta junto con todas sus obras, y a su nombre. Y que el fruto del siervo tiene que ser la santificación o la santidad. Y a su nombre. Porque si no, de nada sirve. La santidad de Dios. Tomamos por encima, ni siquiera me metí en los matrimonios, porque ese es otro problema cuando se habla de santidad en los matrimonios. Creen que si están los esposos juntos todas las noches, eso es pecado y carnalidad. Y si se están 2 o 3 veces por semana, esto es santidad. Porque como se tocan mutuamente, no
en las noches, sus relaciones, todos los días, dice, eso es la carne, es una obra de la carne. Este hombre es carnudo, porque todos los días quiere estar conmigo. Lea Biblia, lea Biblia, lea Biblia, lea Biblia. Yo tengo que digo lea Biblia. Porque ese santo, de que me quiere tocar todas las noches, pero yo nomás le pongo 2 o 3 veces por semana, cuidado, por su santidad aparente que usted tiene, lo está tirando al otro que vaya afuera. Obviamente estamos hablando de matrimonio, de hombres casados. Claro está, no hay problema. La Biblia es clara y específica. Solamente por causa de la oración pueden separarse. Después júntense de que el enemigo no gane ventaja. Ahí está el hombre, 2 veces por semana nada más. O la mujer, no, 2 veces por semana. Porque yo voy al culto, me consagro a mi Dios, alabo a Dios, adoro a Dios, y aparte tengo que venir en las noches a tocar. Creo que yo le puedo decir la Biblia. Nada más, la Biblia. Ore y la Biblia. Nada más. Porque esa santidad realmente está perjudicada. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta, hermano Robert? No. Hay muchos aspectos, hermano, en nuestra vida que estamos totalmente errados y equivocados. Totalmente. Obviamente, si la esposa es enferma, todo lo que entiende con dolores, tampoco va a perjudicar. Estamos hablando cuando los dos están en óptimas condiciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase sobre vuestros pies. Aleluya. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que como siervos tuyos somos, Señor. Usted nos ha separado del mundo. Y al separarnos del mundo nos ha hecho sus siervos y nos ha consagrado para usted. La sangre de nuestro Señor y Salvador, su precioso Hijo, nos ha limpiado nuestra conciencia de obras malas y de obras muertas, Padre de gloria, Señor.